Hermanos, que Dios les bendiga a todos. Nuevamente les saludo a los hermanos que pudieron venir, ya sea el viernes, el sábado o ambos días. Y también ahora quiero saludar a aquellos que no habían podido venir, pero que nos visitan en esta tarde. Qué bueno que usted está acá. Y quiero decirle que durante estos 2 días anteriores hemos estado desarrollando una conferencia sobre células a la cual nuestro hermano Rubén me invitó, y el tema que él me pidió desarrollar fue la relación que hay entre el Espíritu Santo y el trabajo celular. Es lo que hemos estado cubriendo tanto viernes como ayer sábado, y también hoy continuamos con ese tema que será ya pues la conclusión de estas enseñanzas. Es de eso que vamos a estar hablando. De manera que quiero invitarle a abrir la Biblia, y en esta ocasión vamos a hacerlo en la carta a los Romanos. Busquemos el capítulo número 12. Ahí vamos a leer el pasaje en el cual vamos a estar reflexionando en esta oportunidad. Es Romanos capítulo número 12. Bien, vamos a leer Romanos 12, versículo 4 en adelante. Porque del mismo modo que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, que somos muchos, formamos un cuerpo en Cristo, y todos somos miembros los unos de los otros. Dado que tenemos diferentes dones, según la gracia que nos fue dada. El que tiene don de profecía, úselo conforme a la medida de la fe. El de servicio, en servir. El que enseña, en la enseñanza. El que exhorta, en la exhortación. El que reparte, con sencillez. El que preside, con solicitud. El que hace obras de misericordia, con alegría. Amén. Solamente eso, hermanos, vamos a leer. Pueden tomar sus asientos, por favor. Hermanos, el día de ayer estuvimos hablando sobre el tema de los dones del Espíritu Santo, pero nos enfocamos en aquellos dones del Espíritu que son de un carácter sobrenatural, donde están los dones como el don de sabiduría, el don de ciencia, el don de discernimiento de espíritus, el don de lenguas, el don de interpretación de lenguas, el don de profecía, el don de fe, dones de sanidades, el don de milagros. A estos dones que acabo de mencionar se le llaman sobrenaturales porque requiere una participación sobrenatural de Dios para que se pueda dar la manifestación. Pero en este pasaje que estamos leyendo ahora, otra vez Pablo está hablando de dones que el Señor da, pero en esta oportunidad él no solamente menciona dones sobrenaturales, que menciona uno nada más,
sino que también hace una lista de otras características, cualidades, virtudes que los cristianos pueden tener y a los cuales Pablo les está dando también el nombre de don. La coincidencia entre los dones del Espíritu y estos dones, que no necesariamente son sobrenaturales, básicamente son dos elementos. El primero es que note que de nuevo en este capítulo 12 de Romanos, Pablo está usando la imagen o la figura del cuerpo humano. Ahí hemos leído en el versículo 4 donde dice: porque del mismo modo que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros somos muchos, que somos muchos, formamos un cuerpo en Cristo. Que es lo mismo que él dice allá en Primera de Corintios 12, que lo estuvimos viendo ayer, cuando menciona que no puede el ojo decirle a la mano no te necesito, o la cabeza no le puede decir a los pies no te necesito, porque Dios ha dado a cada miembro una manifestación especial, un don especial, y estos son complementarios como lo son, hermanos, los diversos miembros que forman el cuerpo humano. Entonces, otra vez aquí está usando la misma figura del cuerpo y de los miembros, donde Pablo ve en cada miembro la función de un creyente. Este sería un elemento en común entre los dos pasajes. Y el otro es el uso de la palabra don, que ayer mencionábamos que lo que significa es un regalo. Pero acá en el versículo 6 que acabamos de leer, dice: dado que tenemos diferentes dones, y comienza a hacer la lista de los dones. Entonces otra vez se está usando la misma palabra dones, y al hacer la lista, el primero de los dones que él menciona es un don de carácter sobrenatural, porque dice el que tiene don de profecía, que es uno de los dones que mencionábamos ayer y que aparece en Primera de Corintios 12. Pero luego viene acá otros elementos que Pablo también llama dones, pero que no aparecen en Corintios 12. Por ejemplo, él habla de el don de servicio, el don de enseñanza, el don de exhortar, el don de repartir, el don de presidir, el don de hacer misericordia. Estos elementos que acabo de mencionar no necesariamente son sobrenaturales. ¿Por qué razón? Porque las personas los pueden tener como parte de su carácter, de su personalidad, de su forma de ser. Y también es posible que haya personas que, sin ser creyentes aún, tienen alguna de estas cualidades, como por ejemplo, acabamos de leer ahí el don de servir. Pero hay personas, hermanos, que tienen una vocación de servicio para servir a los demás y no tienen, o sea, no son nacidos de nuevo, pero tienen esa cualidad, esa característica. Hoy, hermanos, con esto de las redes, en alguna ocasión vi a un señor, me parece que él es español, y él es alguien que sirve en restaurantes, podríamos decir nosotros, un mesero, como lo llamamos en nuestros países. Lo único que él no es un mesero de comida rápida, no, sino que es alguien que de restaurantes finos, de categoría, donde llegan personas, donde venden muy buen alimento. Entonces, pero él tiene manejo de todo esto, del tipo de alimento, de lo que le agrada a las personas, del tipo de bebidas que combina,
con el alimento que se está tomando, cómo se sirven estos platos, cómo se sirve un vaso. Pero él es tan excelente en este trabajo que tiene una escuela donde está formando a personas jóvenes que quieren llegar a servir a los demás como él lo hace. Y en alguna ocasión él pone extractos de las clases que da. Y entonces él enseña hasta la manera como caminar, de qué lado del comensal tienen que pararse, que no puede ser a la izquierda o a la derecha. Hay un lugar específico dependiendo si lo que se va a servir es bebida, si lo que se va a servir es alimento. Es todo un protocolo. Pero me llamó la atención, hermanos, que en una ocasión lo que le estaban haciendo era una entrevista a él. Y le hacían la pregunta de que por qué él había dedicado su vida a hacer esta tarea. Y me llamó la atención que él dijo: porque desde que yo era niño, el deseo que yo tenía era servir a los demás, poderles servir. Y cuando ya yo fui joven y busqué la manera de poder servir a las personas, me pareció que hacer sentir a las personas, a las familias que llegan a un restaurante donde van a compartir, que puedan gozar de una buena atención, que puedan gozar de un buen servicio, pensé que era una manera en que yo podía dedicar mi vida y así poder cumplir mi deseo de servir a los demás. Bueno, este hombre, como le digo, no es un nacido de nuevo, pero sin duda que tiene una vocación de servicio. Por eso, hermanos, es que a estos dones que Pablo está enlistando acá en Romanos 12, no son parte de dones sobrenaturales, porque no se necesita una operación milagrosa, poderosa de Dios para poder servir, para poder presidir o administrar, como dicen otras traducciones. Son elementos, pero que todos ellos, aunque uno diga es una cualidad natural, pero aunque sea una cualidad natural, sabemos que viene dado por Dios. Porque todo lo bueno, como dice la Escritura, que todo don perfecto viene del Padre de las luces. Por lo tanto, es Dios quien da estas habilitaciones, estas cualidades a las personas para que puedan tenerla. Uno dice, es que su personalidad es así, es el servicio, su personalidad es tener compasión, tener obras de misericordia hacia los demás. Es una persona altruista, se dice. Y usted sabe que personas altruistas, hay creyentes, pero hay incrédulos también, que tienen sus fundaciones y que tienen como objeto beneficiar a otros, bendecir a otros. Bueno, no con esa palabra bendecir, porque no son creyentes, pero usted capta la idea. Entonces, para poder diferenciar, hermanos, entre los dones del Espíritu, que son puramente sobrenaturales, de estos otros dones, porque Pablo los está llamando dones, incluso los mezcla, está mezclando el don de profecía, que es sobrenatural, con los otros que no son sobrenaturales, pero a ambos les está poniendo dones, ambos son parte de la misma lista, ambos están dentro de la idea del cuerpo de Cristo, que es la que usa para los dones sobrenaturales, y a ambos grupos Él les está llamando dones. Entonces, para poderlos diferenciar, es que por razones prácticas, esto no está en la Biblia, pero por razones prácticas, a los dones sobrenaturales es que nosotros le llamamos propiamente dones del Espíritu. Pero a estos otros, que son como cualidades, diríamos, que las personas tienen, dadas por el Señor siempre, nosotros le llamamos habilitaciones, porque son habilidades que el Señor ha dado. Hay personas que estas habilidades ya las tenían antes de su nuevo nacimiento. Con su nuevo nacimiento se profundizan o se perfeccionan. Otros no las tenían, pero con su conversión son llamados a la compasión, a presidir, a enseñar,
a exhortar, y entonces desarrollan una habilidad que no la tenían o estaba dormida, pero su conversión fue el detonante que le llevó a desarrollar esta habilidad. Pero como ahora Pablo a todo le está llamando dones, y ya dije, lo pone en el contexto de que somos miembros del cuerpo de Cristo, mezcla los dones sobrenaturales con las habilitaciones, como las llamamos nosotros. Entonces esto nos lleva a un elemento importante que debemos reconocer, y es que la manifestación del Espíritu, que es el tema que nos ocupa estos días, no solamente son los dones sobrenaturales, que fue en lo que yo me enfoqué ayer, pero también hay otras cualidades que el Señor puede dar, y aquí está mencionando algunas. Por ejemplo, dice, bueno, primero habla de el que tiene el don de profecía, que de alguna manera ayer lo mencionamos. Entonces dice, úselo conforme a la medida de la fe. Si alguien tiene el don de profecía, lo que tiene que hacer es profetizar, porque para algo el Señor se lo ha dado. Pero luego continúa diciendo el de servicio en servir. ¿En qué consiste de este hombre que es un mesero, pero de alto nivel, ¿no? De alta escuela? Pero hay otras personas que son muy serviciales. Yo estoy seguro que en la iglesia todos hemos conocido esa clase de hermanos que nunca dice no, que siempre está dispuesto, que puede estar muy cansado, pero que si alguien le dice, hermano, ¿usted cree que podría ayudarme esto? Claro, con mucho gusto. ¿Qué es lo que necesita? Entonces siempre están dispuestos. Si hay que mover sillas, mueven sillas. Si hay que limpiar, limpian. Si hay que ir a traer agua porque hay que tener para la iglesia, ellos van. Si hay que atender a una persona, brindarle un asiento, lo hacen, lo procuran. Ya no hay sillas, entonces bien, va a rebuscarse donde encuentra una y la trae. Ese tipo de personas que todos conocemos, que a veces hermanas que se prestan para atender a los niños, para servir a otros, para cocinar, para servir, bueno, para tantos elementos. Hay personas dispuestas. Ese sería el don del servicio. Luego también menciona después de servir, enseñanza. Lo está poniendo como un don Pablo, como una habilidad que la persona tiene una capacidad de poder transmitir enseñanza, de tal manera que todos los demás comprenden, todos los demás reciben, y reciben de buen grado la enseñanza que se está dando. O sea, esto, hermanos, es algo sabido, ¿verdad? No todas las personas tienen esa gracia de poder enseñar. Muchas personas enseñan, pero hay personas, hermanos, a quienes rápido entendemos lo que quieren decir. Otros, hermanos, uno está adivinando y dice, bueno, va por aquí, va por allá, ¿qué es lo que está tratando de decir? Hasta que uno finalmente, ya entendí. Pero esta persona tiene un poco de más dificultad. Pero hay otros, hermanos, que da gusto oírlos, captan la atención. Uno no se aburre, siempre está pendiente, porque es como un fluir de la persona que está dando y uno está recibiendo. Ese es el don de enseñanza. Luego habla de las personas que exhortan, dice el versículo 8. La exhortación, hermanos, nosotros tenemos la idea de limitarla a una llamada de atención. Decimos, el hermano me exhortó porque estaba haciendo tal cosa. Y sí, a veces la exhortación puede tener que ver con una llamada de atención, pero exhortar también significa dar ánimo, animar a la persona. Porque cuando se dice, por ejemplo, y las fiestas patrias nos exhortaron en nuestro patriotismo, no quiere decir que la bandera o las fiestas patrias nos llamaron la atención. Lo que hizo es que el ambiente cívico nos animó, nos motivó a sentirnos más patriotas de cualquiera sea el país al cual pertenecemos. Entonces, exhortar también
tiene que ver con el hecho de animar. Entonces, hay personas que tienen esa habilidad, que saben levantarle el ánimo a la gente, que saben, hermanos, motivar para algo, saben diferentes elementos que sirven precisamente para que nosotros nos sintamos animados o llamados la atención también. Luego habla de el que reparte. El que reparte, hermano, es aquel que Dios le ha dado esa gracia que ayuda a uno, ayuda a otra persona. Y como Jesús lo dijo, ¿verdad? Lo que hace tu mano derecha, que no lo sepa tu izquierda. Entonces no es que anden publicitando, pero son personas que son generosas. Son personas que cuando ven una necesidad, de repente, hermanos, están ya brindando una ayuda, extienden la mano para poder apoyar a otra persona. Estos que están repartiendo es una gracia que el Señor le has dado. Luego habla del que preside, que presidir no solamente es dirigir una reunión, que puede ser un culto, puede ser una reunión de ancianos, una reunión de cierto ministerio de la iglesia. Presidir también tiene que ver con el hecho de administrar, como le dije, algunas traducciones así lo hacen. Entonces es la persona que tiene capacidades administrativas, porque no es fácil, hermanos, en la obra de Dios, por ejemplo, ver la parte administrativa de una iglesia, donde hay que cumplir elementos legales, elementos económicos, pagos que hay que hacer, recibos que van a venir, programarse, de saber que en tal fecha viene el recibo de energía, por ejemplo. Entonces, administrar todo esto, el velar, hermanos, porque revisar cómo está la tubería del agua, por ejemplo, que si ya necesita pintura la pared del edificio, o tal vez, ¿cuándo fue la última vez que llevamos a limpieza este teclado? Y la gente dice, uy, pues ya ni me recuerdo. Pero aquel que tiene el don de presidir, él lleva inmediatamente, va y saca la bitácora y dice, limpieza de teclado fue en 2006. Entonces ya hace muchos años, ya deberíamos enviarlo. Esa es la persona que preside, aquel que tiene todos estos cuidados. Luego habla finalmente del que hace misericordia. El que hace misericordia es el que es compasivo, es el buen samaritano, que se detuvo para levantar al hombre, atender al hombre que había sido herido, para sanar sus heridas, para ponerle aceite, vino, vendarlo, montarlo en su cabalgadura, para llevarlo a un mesón. Le entrega dinero al mesonero por si no alcanza y le dice, cuídamelo y yo voy a pasar en unos días, y si algo más gastaste yo te lo voy a reponer. Eso es hacer misericordia, tener compasión. Son las personas que cuando saben que alguien está enfermo, allá van. Yo me recuerdo de un hermano ancianito, era él ya, y él ya está con el Señor, pero él tenía dos características. Una era que él tenía una especialidad de andar visitando a los hermanos enfermos de la iglesia, y la otra razón es que él no usaba el autobús, iba a pie. A cualquier punto de la ciudad donde él iba a pie. Pero la cuestión es de que como él era ancianito, él se había acostumbrado que en el tiempo de él no había buses, entonces la gente para ir de un lugar a otro se iba a pie. Entonces él le quedó la costumbre, y aunque ya había servicio de buses por todos lados, él nunca lo usó. Entonces, allá yo veía al hermano cuando iba por tal calle, yo decía, alguien va a visitar. Por allá me lo encontraba otra vez, siempre caminando. Y así era, porque él tenía como algo, no sé cómo hacía realmente para darse cuenta quién estaba enfermo, quién necesitaba esta visita. Pero esa era la vida de él, a eso se dedicaba todos los días. Él salía a caminar porque siempre iba a visitar 2, 3, 4 personas que estaban necesitadas. Eso, hermanos, es hacer misericordia. Ahora, esta lista que Pablo está haciendo acá no es, hermanos, una lista completa. Él nos está mencionando como ejemplo, así como mencionó el don de profecía, pero le faltaron otros 8.
de los dones sobrenaturales. Él mencionó, porque lo que quiere decir es, el que profetiza, que profetice; el que sirve, que sirva; el que administra, que administre; el que reparte, que reparta; el que hace misericordia, que lo haga con misericordia. Entonces, lo que él está haciendo es llamando a que cada uno ejerzamos el don, la gracia que Dios nos ha dado. Pero digo, así como tenemos esto, tenemos, hermanos, otras cualidades que son dadas por el Espíritu de Dios. Toda virtud, toda cualidad, como lo dice Pablo también en su carta a los Filipenses, que todo lo bueno, todo lo justo, todo lo amable, todo lo de buen nombre, si hay virtud alguna, todas estas cosas son dadas por la gracia de Dios. Entonces, toda cualidad que podamos mencionar es un don que Dios ha dado. Una persona puede tener dones sobrenaturales, pero también puede tener estas otras habilidades, estas otras gracias. Pero todo esto, hermanos, es lo que se necesita. Por ejemplo, en las casas, en una reunión, cuando las cosas van a marchar. A lo largo, hermanos, de la vida cristiana, yo he conocido hermanos y hermanas que tienen ciertas características, ciertas cualidades. Algunas de ellas quizás le van a parecer a usted extrañas, pero que yo creo, hermanos, que son también dones que Dios da, que no están mencionados ahí, porque le digo, no es una lista completa. Pablo lo que está haciendo es dando algunos ejemplos. Pero allá, hermanos, en mis primeros años de la vida cristiana, como el primer, segundo año después de haber creído en Jesús, éramos muy amigos somos muy amigos con un hermano, solo que hoy nos vemos ya más distanciadamente porque él no está en el país. Pero andábamos juntos porque casi habíamos llegado al mismo tiempo al Evangelio, y conocíamos a una hermana ancianita en esa época que ella adolecía de diferentes enfermedades, estaba mal de salud, ella muy delgadita, y para colmo de todas las enfermedades que ella tenía, un día se cae, se fractura un brazo, y bueno, la familia descuidada, y ella también con la idea de que el Señor le iba a sanar, nunca fue a un hospital. Ella no pensó, ni la familia, que pudiera estar fracturada. Total de que como nunca fue por su caída, después se supo que era una fractura, pero ya para entonces había avanzado tanto su problema, que tenía el brazo hinchado. Era un dolor terrible, porque si usted se ha fracturado alguna vez, usted sabrá que es terrible el dolor, y ella no había recibido ninguna atención médica. Entonces, como la conocíamos con este hermano joven, y yo era más joven que él todavía, entonces dijimos, vamos a visitarla, y fuimos a verla. Y cuando llegamos, pues ella estaba en cama, y era evidente que ella estaba sufriendo mucho, tenía mucho dolor, sus enfermedades, su brazo inflamado, el dolor terrible que sentía. Entonces dijimos, bueno, hermana, venimos a verla y también nos gustaría orar. Entonces vamos a orar. Pero el hermano que iba conmigo me dice, yo voy a orar. Me dice, bueno, está bien, le dije yo. Y él comenzó a orar, pero cuando comenzó a orar, le digo, Señor, yo te pido por nuestra hermana, por favor, llévatela, Señor, que ella pueda tener descanso, que ella no siga en este sufrimiento. Todos habían llegado, otros habían llegado a orar que el Señor la sanara, pero él oró, Señor, llévatela. Y entonces, bueno, yo, como él estaba orando, yo no dije nada, y luego al final, amén. Y nos despedimos de la hermana, y cuando salimos, yo le digo, ¿y vos por qué oraste así? Le digo, ¿cómo es que le estás pidiendo a Dios que se la lleve? Es que me dice, ella está sufriendo demasiado, me dice. Ya ella me dice, ¿cómo se va a salir de esta? Ya no se va a recuperar, me dice. Entonces, no, mejor que se la lleve el Señor, me dice. Y como a las 2 horas, el Señor se la llevó. De verdad. Pero eso fue solo el inicio. Después de eso hubo otra ocasión. Allí no andaba yo con él, pero él me lo contó. Y entonces, esta vez se trataba de un hermano que también estaba mal. Todos habían llegado a orar para que el Señor lo sanara. Pero cuando él lo vio, y otra vez, ¿verdad?, vio la situación de dolor de él,
Entonces, otra vez, Señor, te pido que por favor te lo lleves. El mismo día se lo llevó el Señor. Y me lo contó. Entonces yo le dije, bueno, yo bromeando, quizás vos sos especialista en despachar gente, le dije. Pero luego hubo una tercera ocasión, otro caso, y también el Señor se lo llevó. Comenzó a hacer oído entre la iglesia, que no era una iglesia muy grande, pero todos comenzaron a escuchar que por quienes él oraba, el Señor se lo llevaba. Pero ¿sabe qué pasó? Lo empezaron a invitar. Sí, aquellas familias que tenían así casos de hermanos, de hermanas que estaban ya muy mal, o sea, ya en una situación de dolor, decían, no, llamen al hermano. Y él llegaba y decía, hermano, ore por favor para que el Señor se lo lleve. Y él oraba por él y se lo llevaba el Señor. Pero ese hecho, hermanos, de que se lo llevaba, pero se lo llevaba como a las 2, 3 horas, a más tardar el mismo día, pero se lo llevaba. Entonces, ¿eso a usted le parece que es una casualidad? O no, o que de verdad Dios estaba, porque él, yo lo conozco, hermano, yo ahí pues estaba recién conociéndolo y tengo más de 40, bueno, ya casi 50 años voy a tener de conocerlo, pero él es un hombre muy, muy honesto. Hoy es pastor él, es un pastor desde hace ya, hermano, como 30 años es pastor él ya. No le he preguntado porque él no vive en el país, entonces nos vemos pocas veces, no le he preguntado si todavía despacha gente. Pero esa era como una característica de él. Bueno, ese es un caso que le puedo mencionar, pero también le puedo mencionar otros más diferentes, ¿no? Recuerdo 2 hermanos, uno jóvenes ellos, uno se llamaba Luis, el otro se llamaba Juan, pero ellos tenían una gracia de parte de Dios, hermanos, para orar por las personas que iban a recibir el bautismo del Espíritu. Es que era una cosa increíble, la gente se ponía de rodillas y ellos simplemente llegaban, les ponían las manos y empezaban a hablar en lengua. Y luego el otro y empezaba a hablar en lenguas. Y luego el otro y empezaba a hablar. Ellos iban pasando así, hermano. Y a todos los que le iban poniendo las manos, iban hablando en lenguas. Cuando yo inicié el ministerio, allá en la ciudad de Santa Ana, en El Salvador, hermanos, al principio no había muchas personas bautizadas con el Espíritu en la iglesia. Yo los invitaba a ellos, a veces a los 2, a veces a uno, a veces el otro. Y yo le decía, yo tenía confianza con ellos. Le decía, mira, Luis, vení, le decía, vamos a orar por el bautismo, tal día en la iglesia, te invito, vení. Y él llegaba, y así era, hermano. Y él no tenía que andar nada de que reciba. No, nada, él solo les ponía las manos, viendo hacia el cielo, solo les ponía la mano y empezaban a hablar en lenguas. Y luego otro y empezaba a hablar en lenguas. Entonces, eso era una gracia que él tenía de parte de Dios. Pero también, hermanos, puedo mencionarles el caso, por ejemplo, de la esposa de Joel Comiskey. Ella se llama Celis y ella tiene, hermanos, una sabiduría para aconsejar sorprendente. Yo la he escuchado a ella dando consejo y, hermanos, es una cosa, da gusto oírla, o sea, dan ganas de uno ir y decirle, hermana, aconsejeme algo aunque uno no tenga nada, a ver. Es que tiene una sabiduría, tiene una gracia. Y todo el mundo lo sabe. Bueno, el mismo Joel dice, no, si tú tienes un problema, mira, habla con mi esposa, ¿verdad? Porque Dios la usa de una manera, pero mucha sabiduría, una agudeza que tiene para poder discernir lo que hay en los corazones, para poder orientar, para poder dar respuestas. Sabiendo ella que este es su don, entonces ella decidió estudiar allá en California. Hay una universidad cristiana muy conocida que se llama Biola. Ese es el nombre de la Universidad Biola. Entonces ella ahí tomó una maestría, porque ella tiene otros estudios, pero era una maestría en consejería. Y sucede que cuando ella llega y comienza a estudiar, la universidad comienza a notar las cualidades que ella tenía. Total que le dijeron, mire, la maestría, usted sabe que los estadounidenses así son, ¿verdad? Ellos pueden cambiar programas y le dice, mire, se lo vamos a dar en parte como créditos en el sentido del servicio que ella pudiera dar a otros, y la otra parte en materias. De manera que casi inmediatamente que llegó a estudiar consejería, es contratada como consejera de la Universidad de Biola, que lo sigue siendo hasta el día de hoy.
Ella es la consejera de todos los estudiantes de la universidad, porque vieron el don que ella tenía. Entonces, sí, tuvo que cursar algunas materias, pero otros créditos fueron, porque como ella tenía esta cualidad, esta habilidad, sin haberla estudiado, entonces dijeron, mira, ayúdenos con los estudiantes. Y ella aconseja a los jóvenes, a los señoritas que llegan a la universidad. Entonces, hoy trabaja, bueno, ya ni pagó la maestría porque se la dieron como parte del trabajo que ella hacía. Hoy ya ella se graduó, ya tiene su maestría y simplemente sigue trabajando ahí. Como ella acompaña mucho a Joel en sus diversas actividades, creo que solo son como 3 días a la semana que va a la universidad y le pagan por eso, ese es su salario, para que esté dando consejería. Hay personas que tienen este tipo de habilidades. Y quiero, hermanos, mencionarle a otra hermana más, que ella, su cualidad es que tiene unos sueños tan acertados, pero de una manera sorprendente, que cuando ella sueña algo, hermano, eso se hace realidad. Y ella tiene mucha confianza conmigo y muchas veces me ha contado, hermano, fíjese que soñé tal y tal cosa. Y no pasa mucho tiempo cuando exactamente lo que ella soñó se produce. Y no solamente cosas buenas, malas también, problemas, grandes crisis que han venido. Ella lo ha soñado y yo le he dicho, mire, hermana, cuando usted sueñe algo conmigo, por favor cuénteme, le digo yo, porque yo sé que va a ser realidad. Entonces esa es una cualidad que ella tiene. Bueno, estos son algunos ejemplos, hermanos, pero pudiera haber más. Ahora, de todo esto, ¿qué es lo que se necesita para el trabajo? ¿Qué es lo que se necesita en las reuniones, en las casas? Todo es lo que se necesita. Pero la célula, ¿por qué es importante que estos dones, que es a lo que Pablo está llamando? O sea, es lo que Pablo está diciendo acá. El que tiene profecía, úselo conforme a la medida de la fe. El de servicio, que sirva. El que enseña, que enseñe. El que exhorta, que exhorte. El que reparte, que lo haga con sencillez. El que preside, que lo haga con dedicación, que le ponga empeño. El que hace obras de misericordia, que lo haga con alegría. Es lo que el Señor está diciendo, que hay que ponerlo por obra. Pero aquí viene un problema. Si hablamos, hermanos, de los dones sobrenaturales, bueno, ayer estuvimos viendo, ¿no?, lo que Pablo dice en 1 Corintios 14, y es de que deben ser 2 o a lo sumo 3. Pongamos el número máximo, digamos que hay 3 mensajes en lenguas con sus 3 interpretaciones, porque vimos que si no hay interpretación debe callar la persona. Ahí ya llevamos 6, pero pueden haber 3 profecías. Entonces tenemos 9 participaciones. Hermanos, digamos que aquí hay 300 personas, no lo sé, pero por redondear, digamos que hay 300 personas. Si los 9, o sea, estamos tomando la cantidad máxima. Si los 9 ejercieran su don, ¿qué porcentaje representa de todos los que estamos acá? Representa el 9%. Es decir que por cada 100 personas, 9 van a participar. No, de 300. De 300, 9 van a participar. Porque estamos poniendo el máximo, pero normalmente el máximo no se usa. Normalmente puede ser, hermanos, 2 profecías como hubo ahora, ¿verdad? ¿Y cuánto es 2 de 300? No es ni el 1%. Y el otro 99% de hermanos, ¿qué hace? Está a la expectativa. Pero ¿qué sucede cuando vamos a la célula? Donde digamos que hay una asistencia promedio de 10, que más o menos por ahí anda. El promedio en células de adultos es 9, pero digamos que son 10. Y pongamos el máximo, que 9 ejercitan el don. Entonces, ¿cuál es el porcentaje ahí? Es el 90% de los presentes los que están participando. Y si pusiéramos menos, como decir 2 profecías, como las hubo hoy, pero en la célula, 2 de 5 es el 20%. Entonces vea cómo aumenta el porcentaje de participación mientras más pequeño es el grupo.
Por eso es que la célula es el lugar indicado para animar a las personas a que desarrollen sus dones. Porque puede ser, hermanos, que a alguien Dios le ha dado una gracia, por ejemplo, para orar. Hay hermanos que tienen una gracia para orar. Cuando nosotros tenemos vigilias generales allá en la iglesia, normalmente, sobre todo pues después para el segundo, para el tercer culto de la vigilia, yo pongo un hermano que predique y luego otro pastor que pase para dirigir la oración después de esa predicación, que puede ser una oración de 45, 50 minutos más o menos. Pero allí en esa oración yo pongo, hermanos, a los buenos hermanos, buenos en el sentido de que son buenos para orar, buenos para dirigir la oración. Porque cuando pasan, hermano, ellos se agarran eso de la oración y motivan de tal manera a la gente, y la gente está quebrantada, ellos están quebrantados, están clamando al Señor, total de que es no importa que sean las 3, las 4 de la mañana, pero la gente, hermano, ese es un volcán de clamor al Señor, porque este es el don de ellos. Pero ellos, ¿cómo comenzaron? Todos tenemos un comienzo, y aquí viene el punto de que el grupo grande, como los que estamos reunidos acá, puede inducir cierto temor. Entonces la persona dice, no, es que yo he sentido la inquietud de profetizar en alguna oportunidad, pero me da miedo con tanta gente. Siente temor, es decir, la cantidad de personas lo intimida. Pero si es en la casa, en una reunión de la casa, donde, como le digo, hay 9, 10 personas, entonces la persona ya se siente un poquito más animada, y sobre todo porque todos se conocen. Hermano, no importa si se equivoca. Cuando uno está aprendiendo algo, uno comete errores, se equivoca. Es igual que el niño, el hijo que comienza a aprender a hablar. Usted sabe, nadie aprendimos, hermanos, hablando. Comenzamos a hablar y cometíamos errores. En lugar de decir papá, el niño puede decir tata, ¿verdad? Y a uno gracia le causa. Pero el niño no se siente intimidado porque se equivocó. El niño dice, no vuelva a hablar porque lo hice mal. Así, a través de palabras mal pronunciadas, o que nos equivocamos en ciertas cosas. Pero es la manera como aprendimos a hablar. Así se aprende todo en la vida. Igual es el profetizar, igual es el hablar en lenguas, pero igual también puede ser la enseñanza que se da. Igual es la oración que se dirige en una reunión, en una casa. Igual son los cantos. Claro, hermano, es mucho más fácil que uno comience a cantar con 9 personas a que lo venga a hacer aquí con música y todo, ¿verdad? Mucho más difícil. Pero si usted comienza allá con pocas personas, va a desentonar, va a perder el ritmo, va a perder, hermanos, en algún momento la melodía, o se le olvidó la letra y se quedó. Pero la gente sigue, y usted de repente se recuerda y ya cae, o cambia de canto, ¿verdad? Pero eso lo va preparando, es como una escuela en la cual se va preparando para luego poder ya ir. Es que así funcionaba, hermanos, la iglesia del Nuevo Testamento. Ya dijimos, hermanos, ayer, que los primeros cristianos, los primeros 300 años, ellos no tuvieron edificios para el culto. Se reunían en las casas. Entonces, cuando leemos los pasajes del Nuevo Testamento, sobre todo en Hechos, pero también las cartas, pero sobre todo los Hechos, cuando relata de la iglesia, siempre, hermanos, acordémonos que está hablando en el contexto de las casas. Entonces, mire, vayamos a ese pasaje que usted conoce bien, en Hechos de los Apóstoles, el capítulo 6, que es cuando se escoge a los hermanos que van a repartir la comida para las viudas. Nosotros le llamamos los primeros diáconos, aunque la palabra diácono no se menciona en todo el capítulo, pero como son los que sirven a la mesa. Y diácono significa sirviente, no es que está sirviendo. Entonces, por eso lo relacionamos con diácono. Pero hayan sido diáconos o no, con ese título o no, el hecho de que fueron personas seleccionadas
Pero ¿de dónde fueron seleccionados? De la iglesia. ¿Y a dónde estaba la iglesia? En las casas. ¿De cómo sabían ellos que Felipe, por ejemplo, era un buen hermano? Porque dice que los apóstoles pidieron hermanos de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Esas fueron las tres condiciones. Dijeron, ahí está el hermano Felipe. ¿Y a dónde lo habían conocido? En la iglesia, correcto. Pero ¿cuál iglesia? No era un edificio, no era un local así. Era en las casas. Es decir, que alguien que se reunía en esa casa donde Felipe iba, era quien sabía que Felipe era así. Y así sucede con los otros 6, porque fueron 7 en total los que nombraron. Pero entonces note qué está pasando ahí. Que ellos habían tenido esas funciones de buen testimonio, de sabiduría, de lleno del Espíritu en la casa. Pero al haber desarrollado estas cualidades, se hicieron notorias delante, o sea, no solo en la casa, sino que ya entre todos. Y cuando los apóstoles dijeron, busquemos hermanos con estas cualidades, aquí está el fulano, el mengano, el sultano, aparecieron los 7. Pero estos 7, nótelo, ahora ya tenían un reconocimiento de todas las reuniones en las casas. Porque los apóstoles dijeron, ellos son los que se van a encargar de la repartición a la mesa de las viudas, mientras nosotros nos dedicamos a la oración y al ministerio de la palabra. Entonces, fueron reconocidos por las reuniones de todas las casas. En otras palabras, podemos decir, ellos fueron ascendidos del nivel de la casa al nivel general de la iglesia. De eso es de lo que le estoy hablando. Entonces, estos hermanos que comienzan quizás dirigiendo oraciones en la célula, ahí es donde comienzan a mostrar gracia y la gente lo reconoce. Y entonces, pero puede llegar un momento en que alguien le diga, mire pastor, yo veo que nuestro culto de oración está algo triste, está algo, no dan ganas de orar en realidad, pero mire, ahí en nuestra célula hay un hermanito que cuando él ora, todos nos quebrantamos. Bueno, dice el pastor, probémoslo, preséntemelo. Y entonces lo presentan y llega este hermano y efectivamente quebranta. ¿Qué sucede? Lo ascendieron. Es decir, después de que estaba el ejercicio de su don, como dice Pablo, el que profetiza, que profetice, el que sirve, el que reparta, pero lo hace en la casa. Pero cuando él desarrolla la habilidad, ya puede hacerlo acá, en la celebración, en el edificio. Así es como funciona la iglesia. Entonces, ¿de dónde surgen los obreros del Señor? De la casa. ¿De dónde surgen las hermanas que van a ser coordinadoras, que van a ser maestras, que van a ser diaconisas, que van a enseñar? De las casas. ¿De dónde surgen los hermanos que van a dirigir los cantos? De las casas. O sea, aquí no vino alguien diciendo, hermano, fíjate a cantar, ¿por qué no me pone el domingo a cantar? O sea, así no funciona la iglesia. Alguien tuvo que recomendar, no, mire, el hermano fulano tiene buena voz, la hermana fulana tiene buena voz. Entonces, ¿qué significa? Que cuando nosotros fortalecemos el trabajo del Espíritu en las casas, es donde las personas se van capacitando, van formándose, y esto es lo que va permitiendo que cada quien desarrolle el don que el Señor le ha dado, que puede ser un don sobrenatural, puede ser también, hermano, una gracia como las que he descrito. Esa es la importancia de por qué el grupo tiene que permanecer pequeño. Claro, no le estoy diciendo permanezca pequeño porque no invita a nadie, no. Permanece pequeño porque se multiplica. Porque cuando llega a la meta se multiplica y se multiplica. ¿Y por qué se multiplica? Para que permanezca pequeño. ¿Y por qué tiene que permanecer pequeño? Para que más número de hermanos puedan ejercitar su don. Para que el que enseña, enseñe. Para que el que preside, preside. Para que el que hace obras de misericordia, las haga. Porque en la medida que va creciendo el número, se van reduciendo las posibilidades de participación. Y aprender, la mejor manera de aprender, hermano, usted lo sabe, es haciendo. Así se aprende. Uno no aprende a manejar un vehículo leyendo manuales, leyendo
libros o ahora que está de moda viendo tutoriales. No, usted va a aprender cuando se siente, enciende el motor y vaya a chocar. Así va a aprender. O dígame, usted aprendió a manejar perfecto ya. No se le apagaba el motor, relinchaba el carro, ¿verdad? Bueno, hoy que hay mucho automático ya no ocurre eso, pero cuando eran estándar, ¿verdad? Saltaba el vehículo y se apagaba y dice que no puedo mantenerlo encendido. Pero haciendo, uno aprende. Nunca va a aprender usted italiano si no comienza a hablarlo. Y usted dice, es que me voy a equivocar. Claro que se va a equivocar, igual que se equivoca el niño pequeño hablando su lengua materna. Pero ¿qué ocurre cuando a nuestros países llegaba un estadounidense y nos decía, su estar contento? Sí, le decíamos nosotros. Está hablando re mal el español, ¿verdad? Pero le hacemos el favor de hacer que entendemos, ¿verdad? Entonces, igual va a ser, ¿verdad? Usted puede estar articulando o conjugando mal los tiempos, los verbos, pero la gente entiende, ¿verdad? Así va a aprender, equivocándose. Entonces, lo mismo es en las casas. Ahora, hermanos, ¿cómo enciende uno esta llave? O cómo uno propicia, digamos, que los hermanos ejerzan lo que Pablo está diciendo acá. Si profetiza, profetiza. Si cantas, canta. Si diriges, dirige. Si cocinas bien, prepara el refrigerio. Pero ¿cómo propiciamos esto? ¿Cómo lo propiciamos? Quiero contarle, hermano, lo que ocurrió cuando el Señor me llamó al ministerio. Yo comencé con solamente 4 familias y ahí nadie hablaba en lenguas. Nada, o sea, no había dones en la iglesia. Y claro, como yo venía pues de la iglesia allá en Soyapango, bueno, en esa época era Ilopango, yo venía acostumbrado a que en todos los cultos hubiera dones, hubiera lenguas, interpretación de lenguas, profecía. Y llego allí y ahí llegaba el momento de la alabanza. Gracias a Dios había alabanza, la gente adoraba de verdad, pero no había dones. Entonces yo dije, bueno, voy a comenzar a orar para que el Señor le dé dones a la iglesia. Y empecé a orar y oraba, pero no pasaba nada, hermanos. Y yo pasé meses orando. Señor, da dones, entrega a los hermanos, levanta dones de hablar en lenguas, don de profecía, don de interpretación de lenguas, da dones, y nada, no pasaba nada. Y yo estaba ya desconcertado, hermanos, porque los meses pasaban y nadie hablaba en dones. Entonces ya un poco desconcertado, un día platicando con el pastor en esa época, yo le pregunté, más bien le conté, le dije, hermano, fíjese que desde que yo llegué a la iglesia le dije, no hay dones, nadie tiene ningún don. Y yo he estado orando todo este tiempo, pero Dios no me ha dado la respuesta. Entonces, ¿qué me falta hacer? Le dije, ¿qué hago para que puedan haber dones? Y él me dice, no hay nadie, me dice, que tenga ningún don. Nadie habla en lenguas. No, le dije yo. Nadie interpreta, no. Nadie profetiza, no. Entonces hágalo usted, me dijo. Pero eso para mí fue un gran luzazo. Y yo dije, de veras, o sea, nunca lo había entendido así. Sí, está bien, le dije yo. Entonces yo cambié mi oración. Entonces yo ya no le dije, Señor, da dones, sino que, Señor, ahora úsame a mí. Y hermano, es que, o sea, yo podía hacerlo. Yo ya había hablado en lengua, había profetizado antes, ¿verdad? Pero ahora yo era como el responsable de la iglesia. Creo que sí, para entonces yo ya había sido ordenado pastor. Entonces yo esperaba que surgiera en la iglesia. Pero cuando él me dice, hágalo usted, entonces, o sea, no era que yo tenía que pedirle al Señor los dones, yo sabía que los tenía, pero era, Señor, yo te he estado pidiendo que les dé dones a ella, pero ahora te pido que me uses a mí. Claro, en el primer culto, yo no recuerdo si fue en lenguas o si fue profecía, pero la cosa es que lo hice y la gente escuchó. Y luego hubo otro culto y volví a hacerlo y la gente escuchó. En el siguiente culto ya comenzó una hermana a hacerlo. Y luego otra y otra y otra. Eso ya no paró, no ha parado hasta el día de hoy.
ya no se detuvo después de 44 años ya de ministerio. Yo nunca más tuve que hacerlo. Porque es lo que Pablo está diciendo, que una cosa hace el ojo, otra hace la mano. Entonces, hermanos, si yo voy a predicar, bueno, y hubo un tiempo que me tocaba dirigir, aunque no lo crean, a mí me tocaba dirigir, predicar, dar la bienvenida, y aparte de eso iba a estar también ejerciendo los dones. Entonces yo lo iba a hacer todo, iba a ser como el hombre orquesta, pero no se trata de eso. Se trata de lo que Pablo está diciendo acá, que dice que nosotros, miembros de Cristo, cada uno, dice, tiene su función. Siendo muchos, formamos un cuerpo y todos miembros los unos de los otros. Entonces, cada quien tiene que desarrollar su función. Yo espero, hermanos, no tener que hacerlo nunca más. Porque si tengo que hacerlo yo, entonces la iglesia va a ir mal. Lo que significa es que el que profetiza, profetice. El que enseña, que enseñe. El que preside, que presida. El que administra, que administre. El día que yo tenga que administrar, que yo tenga, hermanos, que cocinar, el día que yo tenga que barrer, esa iglesia va a estar mal. Entonces, ¿qué tiene que hacer el líder o la lideresa? Los miembros de la célula, ¿qué deben hacer? Si nadie hace las cosas, hazlas tú. Hazlas tú. Nadie habla en lenguas, comienza tú. Nadie interpreta, interpreta tú. Si nadie profetiza, profetiza tú. Si nadie quiere hacer obras de misericordia, comienza tú a visitar a los enfermos, a visitar a los necesitados. Si alguien necesita, hermano, repartir y no hay quien reparta, bueno, comienza tú. Y dice, no, pero yo no tengo mucho. Es que no reparte el que tiene, reparte el que tiene el don, el deseo de querer hacerlo. Entonces, eso es maravilloso. Un día de esto llegó un hermano relativamente joven, porque anda como por sus 35, algo así. Y llegó a decirme, hermano, me dice, yo le vengo a decir que por favor, me dice, cuando usted sepa de un muchacho que quiere estudiar en la universidad y no tiene con qué hacerlo, me dice, por favor, dígame, porque yo quiero patrocinar a alguien y no quiero que le diga quién soy yo. Yo no quiero que sepa, me dice, yo a usted le voy a dar el dinero y usted se lo da a él. Y yo le dije, todos los años le digo, aquí vienen muchachos, muchachas que quieren estudiar. Entonces, yo te voy a avisar, le dije, porque yo lo conozco desde niño a él, por eso lo voceo. Pero esa es una persona que quiere dar, quiere repartir. Él, claro, él es un profesional, quiere repartir. Entonces, todos, hermanos, podemos tener una participación dentro de la obra de Dios. Pero hagámoslo, es lo que Pablo está diciendo. Si alguno tiene profecía, profetice. Si alguno reparte, reparta. Si alguno hace obras de misericordia, hágalo con alegría. Entonces, lo que el Señor nos ha dado, hagámoslo. Si a nosotros, hermanos, nos toca cantar, cantemos, aunque sea con maracas, pero cantemos. Dios le ha dado el don, o sea, no cualquiera lo hace, no cualquiera. O sea, normalmente, yo no sé si me equivoco, pero yo tengo la impresión que normalmente las hermanas son las que entonan mejor que nosotros los hombres. Entonces las hermanas son como, tienen esa gracia de Dios de que entonan mejor, cantan bonito. En cambio los hombres somos terribles, con algunas excepciones. Pero es más común escuchar en la mujer. Si Dios te ha dado ese talento, no es que tú digas, no, es que como mi abuelo fue músico y mi papá también era músico, entonces de ahí salí yo. No, es Dios quien te dio esa gracia. Es un talento que Dios te ha dado. Y para la gente es tan fácil, hermano, que le dan un acorde ahí en el teclado y plum, ya lo agarraron. Hermano, a mí me lo pueden poner toda la noche y yo no lo agarro. Es un don, es una gracia que el Señor ha dado. Entonces, hermanos líderes, hermanas lideresas y todos los que son miembros de una célula, adelante, porque así funciona la obra. De ahí es donde salen, hermanos, los obreros del mañana, los maestros, los pastores. De ahí van a salir maestras, de ahí van a salir hermanas que van a cantar, van a alabar al Señor. De ahí van a salir hermanas que van a tener permanentemente el privilegio de cocina en la iglesia, porque es la gracia que el Señor les ha dado. Entonces, adelante todos, hermanos, a trabajar, porque debemos llevar las buenas nuevas a toda criatura, como
el Señor nos lo anunció. Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos. Y antes de orar, hermanos, en esta ocasión, yo quiero hacer una invitación. Si hay con nosotros amigos o amigas que todavía no han recibido al Señor Jesús como su Salvador, pero usted ha escuchado hoy la palabra y creo que una cosa queda clara, y es la generosidad de nuestro Dios. La bondad de nuestro Dios, que siempre, hermanos, aunque nosotros no lo merezcamos, pero Él nos bendice y nos da muchos regalos, muchos talentos. El dar consejo, el saludar. Usted sabe, hay personas que saludan de una manera tan agradable que uno quisiera encontrarlos todos los días. Entonces, lo que el Señor te ha dado, a lo mejor tú no te das cuenta. A lo mejor tú no te das cuenta del don que el Señor te ha dado. Pero por eso, en una casa, ahí es donde las personas te dirán, es que tú lo haces muy bien. Y usted dirá, no, yo igual que cualquiera. No, tú lo haces de manera especial. Todos podemos ser parte de estas bendiciones. Todos podemos ser beneficiarios de esta generosidad de Dios. Y por eso yo quiero invitar, si hay con nosotros algún amigo o amiga que todavía no ha recibido al Señor Jesús como su Salvador, pero al escuchar esta palabra, usted se da cuenta de lo bueno que Dios es. Y a lo mejor tú tienes un talento, tal vez la gente te ha dicho, cantas muy bien. O a lo mejor te han dicho, cuando tú explicas algo se entiende también. Esas son virtudes que Dios te ha dado. Ponlo al servicio de la obra. Ponlo al servicio de la obra de Dios. ¿Quieres venir a Jesús? Porque eso es lo primero. Para servir al Señor primero tenemos que tenerlo a Él. Entonces, si hay alguna persona, algún amigo o amiga que necesita recibir a Jesús, por favor, en el lugar donde te encuentras, indícanos tu deseo de recibir al Señor. Puedes ponerte en pie si lo deseas, o puedes levantar tu mano y con eso indicar que deseas recibir al Hijo de Dios. Y nosotros lo que vamos a hacer es orar por ti. Orar para que el Señor te perdone, cambie tu vida, puedas nacer de nuevo y así vengas a ser parte de la familia de Dios. ¿Hay alguien que lo hace? ¿Algún amigo, amiga? ¿Quieres venir al Señor? Levanta tu mano. Queremos orar por ti. La misma salvación es un regalo de Dios. Es un don de Dios. El nuevo nacimiento, la fe, es un don de Dios. ¿Quieres recibir tus primeros regalos de Dios? Recíbele como Salvador. Ponte en pie o levanta tu mano y vamos a orar. Hazlo con toda confianza. Toca mi mente y mi corazón, llena mi vida. Muy bien, aquí hay una persona, que Dios la bendiga. Bienvenida. Alguien más que necesita hacerlo. ¿Puede levantar su mano? ¿Alguien más? En este lugar. Este es el momento para hacerlo. Y el Espíritu de Dios se mueve. También quiero aprovechar, si hay algún hermano que se alejó del Señor, pero hoy necesita reconciliarse, volver a Él,
también puede ponerse en pie en este momento. Y vamos a orar para que el Señor le perdone, para que pueda reconciliarse con Él. Muy bien, aquí hay un hermano, Dios lo bendiga, bienvenido. Alguien más que necesita reconciliarse con el Señor, volver a casa, pero con el perdón que Él da. Puedes ponerte en pie y vamos a orar. ¿Hay alguien más? Muy bien, aquí hay otra persona, Dios la bendiga. ¿Alguien más que necesita venir a Jesús? Ya sea que es primera vez que lo haces, o si te vas a reconciliar, hoy es la oportunidad. Ven y vamos a orar. Voy a terminar entonces la invitación. Hago la última llamada. Si hay alguien más que necesita venir a Jesús por primera vez o se va a reconciliar, puede ponerse en pie en este momento. Ella, la última llamada, vamos a orar en este momento. Bien, Padre, te damos las gracias por estas personas que han pasado aquí al frente, porque tú, Señor, eres tan generoso, tan lleno de bondad, que traes el don de la fe, el don del arrepentimiento, el don del perdón, el don de la salvación. Y esto es solo el inicio del camino. Te rogamos por todos aquellos que somos parte de tu iglesia, para que, Señor, los dones que nos has dado, que nos permitas ejercitarlos, que nos permitas modelarlos, para que en las casas, en las células, se pueda desatar esta bendición. Puedan otros comenzar a desarrollar sus dones, sus habilidades, para que luego también enriquezcan aquí la congregación en pleno. Porque así es como tú levantas obreros, así es como levantas mujeres que hacen la obra, la tarea de alcanzar a otros con el evangelio, la gran comisión que nos has dado. Bendícenos a todos, a cada líder, cada lideresa, supervisores, supervisoras, en la ciudad donde sea que trabajan ahí, Señor. Respáldales, úsales. Es nuestra oración por Jesús nuestro Salvador. Amén.